Las palabras. Hablemos en esta oportunidad acerca de las clases de palabras que utilizamos en la comunicación oral y escrita. Podemos emplear sustantivos, adjetivos, artículos, pronombres, verbos, adverbios, preposiciones, conjunciones. Todo este tipo de palabras es estudiado por la gramática. Pero nos podemos preguntar, ¿qué es la gramática? La gramática no es más que una reflexión acerca de cómo funciona nuestro idioma, cómo podemos utilizarlo mejor. Nos debemos referir más específicamente al estudio de la gramática. Gramática tienen todas las personas. Una persona que no tuviera gramática armaría oraciones como negro caminar, el perro parque, sin ningún sentido. Las estructuras gramaticales están en el cerebro de cada persona. Se van formando desde la infancia y a partir de un número finito de palabras puede construir un número infinito de oraciones. Entonces, para saber escribir, necesitamos comprender nuestro idioma. No es suficiente ni es necesario saber definir las palabras. El que yo pueda decir que un sustantivo es una palabra que nombra personas, animales y cosas no me sirve de nada. Me sirve para cuando comprendo cómo funciona ese sustantivo en las oraciones, cómo debo ordenar la oración para que sea más clara. Empecemos entonces con los sustantivos. Los sustantivos nos permiten nombrar el mundo que nos rodea, ya sean objetos y seres concretos, como por ejemplo árbol, grama, personas, ideas o sentimientos, felicidad, libertad, emoción, objetos y seres imaginarios, por ejemplo, planeta X, puedo hablar en un momento de un minotauro. Tomemos un sustantivo. Árbol. Estos sustantivos nos van a servir para nombrar. Si no podemos nombrar, no podemos comunicarnos. Cuando yo le digo a una persona, páseme la cosa que está cerca de esa otra cosa, es probable que no me entienda nada. Por eso necesitamos mejorar nuestro vocabulario y ayudar a que nuestros estudiantes posean suficientes sustantivos para expresarse con precisión. Ahora vamos a modificar ese árbol, porque al decir árbol puede ser cualquier imagen que yo me haga en la mente de un árbol. Pero tengo los artículos y adjetivos para caracterizar ese objeto árbol. Entonces puedo decir el árbol si es un árbol que conozco. Un árbol, cualquier árbol. Este árbol, un árbol que tengo cerca. Aquel árbol, uno que está lejos. Y puedo decir árbol frondoso, árbol grande, árbol pequeño. Puedo usar diferentes adjetivos para caracterizarlo. Veamos entonces. Artículos, el árbol o un árbol. Adjetivos demostrativos o posesivos. Aquel árbol, este árbol, mi árbol. O adjetivos calificativos, árbol frondoso. Los pronombres nos sirven para sustituir los sustantivos. Cuando en un texto repetimos un sustantivo, un nombre, el texto se vuelve aburrido, ya no es agradable de leer. Entonces debemos utilizar pronombres. Por ejemplo, en el mundo hay infinidad de árboles. Este es el que más me gusta. Si no utilizara el pronombre, la oración quedaría: en el mundo hay infinidad de árboles, este árbol es el que más me gusta. Podemos utilizar pronombres para sustituir personas, para sustituir al propietario de los objetos o el lugar en el que se encuentra. Por ejemplo, este es.
Observen que el pronombre no lleva sustantivo a la par porque lo está sustituyendo. Anteriormente, los pronombres demostrativos se tildaban. Las reglas de la Real Academia Española marcan ahora que no deben tildarse porque el contexto nos indica que son pronombres. Veamos algunos ejemplos. El mío es más pequeño que el tuyo. Podría ser, mi árbol es más pequeño que tu árbol. Observen ustedes la repetición de la palabra árbol. Yo amo los árboles y creo que tú también. Aquí estamos sustituyendo personas. Este tiene más flores que aquel. Nuevamente, este árbol tiene más flores que aquel árbol. Entonces, para evitar esas repeticiones innecesarias, utilizamos pronombres. Ya tenemos un sustantivo, ya sabemos cómo podemos sustituirlo por pronombres, tenemos artículos para determinarlo, tenemos adjetivos calificativos para caracterizarlo y necesitamos palabras que nos permitan hablar acerca de acciones, estados y sentimientos. El jardinero cuida el árbol. En este caso, cuida se refiere a una acción del jardinero. El árbol crece un poco cada año. En este caso no es el árbol el que realiza la acción de crecer. Es un estado del árbol el crecer. Y si utilizo la forma donde personifico al árbol, digo, el árbol extraña la primavera, entonces hace referencia a sentimientos. La característica de los verbos es que nos indican esa acción, estado o sentimiento realizado por una persona gramatical en un momento determinado. Veamos entonces que los verbos se caracterizan porque tienen persona. Primera, segunda, tercera, en singular o en plural. En España, el plural de tú es vosotros. En Hispanoamérica utilizamos ustedes. El tiempo nos va a indicar si la acción, el estado, el sentimiento se está dando en el pasado, o en el presente o en el futuro. Hay tiempos simples y tiempos compuestos. Los simples están formados por un solo verbo. El jardinero cuida el árbol. Los tiempos compuestos están formados por el verbo haber conjugado y el verbo en participio, en su forma no personal. Entonces, el jardinero ha cuidado el árbol. También podemos hablar del modo de los verbos. Indicativo, cuando el verbo indica que es una acción real, concreta. Y el subjuntivo, cuando indica que es una posibilidad. Cuidaré el árbol. Quisiera que cuidaras el árbol. Y luego tenemos el imperativo, donde damos una orden. Cuida el árbol. Así como los sustantivos tienen palabras que los caracterizan, los verbos también, y estos son los adverbios. Entonces digo yo, el árbol crece, pero quiero caracterizar cómo es ese crecimiento, pues un árbol me parece que es lento. Entonces crece lentamente. Observen que muchos adverbios se forman a partir de un adjetivo al que se le agrega la terminación mente. Entonces podemos decir alegre, alegremente, lenta, lentamente, veloz, velozmente. Además de estas palabras principales, tenemos otras que nos permiten unir unas palabras con otras. Y estas son las preposiciones y las conjunciones. Así, con estas palabras construimos oraciones simples. Aquí veremos una más sencilla. El árbol joven crece incansablemente. En una próxima sesión podremos hablar acerca de la función de las preposiciones y de las conjunciones en la formación de sintaxis.